Entonces hablaremos de la división de un segmento en una razón dada. En nuestra sesión anterior estuvimos hablando para dividir el segmento en dos partes iguales, ¿sí? Ahora vamos a ver que podemos dividir el segmento en cualquier número de partes, ¿sí? Este número de partes se va a expresar en forma de una razón, es decir, como si fuera una división. Por definición, dividir un segmento AB en una relación o razón dada a la que llamaremos R es determinar un punto P de la recta que contiene al segmento AB o está contenido en el segmento AB, ¿sí? De tal modo que las dos partes AP y PB, estas dos secciones que vemos que se dividen aquí en la figura, están en la relación R o en la razón R. Recuerden, cuando hablamos de una razón, es hablar de una división, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros podemos ver que, según los cuadritos, ¿verdad? Aquí de A a P, pues hay una unidad, y de P a B hay dos unidades. Entonces, la razón en la que se divide este segmento es, ¿cuánto mide el segmento A? 1. ¿Cuánto mide el segmento B? 2. Entonces, la razón en la que se divide es de 1/2. Ahora, interesante lo siguiente. Vamos a observar cuál sería la longitud total del segmento. Serían 3 unidades, ¿sí? Serían 3 unidades, lo que quiere decir que la división del segmento en una razón me va a dividir esas unidades en función de la longitud que queremos asignar a cada uno de ellos. Entonces, en este caso vemos que para la razón tenemos 1 en el segmento PA y 2 en el segmento PB. Si sumo estos dos, voy a ver que tengo justamente las 3 unidades que conforman toda la longitud del segmento. Entonces, ¿en cuántas partes realmente estamos dividiendo el segmento? Lo estaríamos dividiendo en, es como si lo dividiéramos en 3 partes, ¿sí? Pero el punto que a mí me interesa es el que queda en este lugar que hace la división en una parte aquí y 2 partes acá. Lógicamente vamos a tener también unas fórmulas para hacer la división del segmento. Tendremos una fórmula para la coordenada en X y una fórmula para la coordenada en Y, tal y como hicimos con el punto medio. La diferencia es que si observan aquí ya la división no es entre 2. Aquí aparece ya este símbolo R que representa la razón en la cual queremos nosotros dividir nuestro segmento, ¿sí? Tanto en la parte superior como en la parte inferior. Igual que en el caso anterior, observamos que las dos fórmulas son exactamente iguales, solamente que cambia obviamente que una se refiere a X y otra se refiere a Y. Vamos a aplicarlo en un ejemplo para ver cómo funcionan las fórmulas y cómo es que se dividen los segmentos. Entonces me dice determinar las coordenadas del punto P, que divide al segmento determinado por, me da los extremos, A 8,2 y B menos 5,7 en la razón 3/4.
Entonces aquí vemos la gráfica donde aparecen los extremos del segmento. Y lo que vamos a hacer pues es utilizar estos valores que tengo aquí en las fórmulas. Entonces si yo sustituyo X, tengo X1 es 8. X2 es menos 5. Por la razón que es 3/4. Abajo me va a quedar 1 más 3/4. Entonces, bueno, aquí simplemente vamos a sustituir en la fórmula y de la misma manera que en el caso anterior, vemos que la sustitución es muy sencilla. La dificultad, pudiéramos decir así, que se nos puede presentar es que, como estamos viendo, aparecen ya operaciones con fracciones. Entonces, pues bueno, tendremos que acordarnos de cómo hacer las operaciones con fracciones, que esto es algo que desde la primaria venimos trabajando, ¿sí? Entonces vamos a continuar con este. El producto es como si el 5 son 5 enteros, es como si tuviera un 1 abajo y el producto se hace directo, entonces es 3 por menos 5 es menos 15 y 4 por 1 es 4, ¿sí? Entonces me queda menos 15/4, el 8 no le hago nada todavía, lo vuelvo a escribir. Y abajo, para poder hacer la suma, bueno, este es un entero, tengo que ponerlo en cuartos para poderlo sumar. ¿Cuántos cuartos hay en un entero? 4, ¿sí? Entonces ya tengo el común denominador que es 4 y me queda 4 más 3. Seguimos con las operaciones. Ahora arriba, en el numerador, yo tengo que poner todo en cuartos, ¿sí? Entonces, ¿cuántos cuartos hay en 8 enteros? Pues 8 por 4 son 32. Menos 15. Y ya todo lo ponemos entre 4. Haciendo la diferencia, 32 menos 15 me queda 17, ¿sí? Y me queda una división de fracciones que, aplicando la famosísima ley del sándwich, sería el producto de los extremos, o sea, 17 por 4, entre el producto de los medios, que sería 4 por 7, ¿sí? Entonces me queda este producto. Observo que tengo en ambos casos multiplicación por 4, lo que quiere decir que lo puedo simplificar y me va a quedar solamente 17 entre 7. Este sería el valor de X. Vamos a hacer lo mismo ahora con la Y, para que yo encuentre el valor de Y y pueda tener la coordenada completa. Entonces sustituimos mi Y1 que vale 2, mi Y2 que vale 7, ¿sí? Y la razón que es 3/4, vamos a multiplicar por 3/4. Y abajo es 1 más 3/4. Vean que la parte de abajo no cambia. Lo que va a cambiar es arriba en función de las coordenadas de X y Y. Entonces repetimos el mismo procedimiento. Vamos a ir haciendo las operaciones paso a paso. Primero hacemos el producto. 3 por 7 sería 21/4. Y abajo, como pueden ver, se va a ir repitiendo, puesto que es igualito, es la misma operación. Ponemos todo en cuartos, 4 más 3. Y ahora vamos a la parte del numerador. Tenemos que ponerlo todo en cuartos. ¿Cuántos cuartos hay en 2 enteros? Pues 8, ¿verdad? 2 por 4, 8. Entonces me va a quedar 8 más 21 entre 4, entre 7/4. Reduciendo lo de arriba, tenemos 29/4 entre 7/4. Y de la misma forma, resolviendo la división de fracciones, observo que puedo hacer la simplificación, por lo que me va a quedar que Y
es igual a 29 séptimos. Entonces, ahora sí ya tenemos las dos coordenadas y podemos escribirlo como un par ordenado y representarlo en el plano, ¿sí? Entonces, como podemos observar, este punto 3/4 no está en medio. Tiene similitud, se fijan, porque tenemos en un lado una parte que vale 3 y en el otro uno que vale 4, ¿sí? Entonces tenemos que son cercanos, no son iguales, ¿verdad? Pero este que es 4 es más grande que este que vale 3 partes. ¿En cuántas partes en total estaríamos dividiendo el segmento? En 7 partes, ¿sí? No sé si hasta este punto hay alguna pregunta. No, profe, no hay preguntas. Bueno, como podemos ver, aquí la única parte donde tenemos que tener mucho cuidado es en la reducción de las fracciones que tenemos que ir haciendo para llegar al resultado. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Ejemplo 2, hallar las coordenadas del punto P que divide al segmento determinado por, y me da de nuevo las coordenadas 5,3 y menos 2,8. Y de nuevo me piden la razón 3/4. Entonces estos son mis puntos, este es mi segmento, vemos que ahora está más corto, está más inclinado. Vamos a ver cómo se divide, cómo queda al final. Vamos a buscar en las fórmulas para sustituir la x1 que vale 5, la x2 que vale menos 2 y la razón que es 3/4. Para la parte de abajo es 1 más la razón, entonces 1 más 3/4. Y repetimos el mismo proceso anterior, ¿sí? Haciendo la multiplicación, 3 por menos 2 me va a quedar menos 6/4. Abajo ponemos todo en cuartos, me quedaría 4 más 3/4. Y ahora reducimos lo de arriba poniendo en cuartos, sería 5 por 4, 20/4 menos 6/4. Y abajo tenemos 7/4. 20 menos 6 serían 14/4. ¿Sí? Entonces me va a quedar 14 entre 7. Sería que x es igual a 2. Entonces ya tenemos el valor de la x. Ahora sustituimos para hallar el valor de y. Para el valor de y usamos las coordenadas y1, que sería 3, más y2, que es 8, por la razón, que es 3/4. Y abajo es 1 más la razón, igual que en el caso de la x. Multiplicamos 3 por 8, 24/4. Y abajo, bueno, ya se repite lo mismo, ya no voy a detenerme ahí, ¿sí? Vamos a fijarnos en la operación de arriba, poniendo todo en cuartos. Tengo 3 enteros, ¿cuántos cuartos hay? Pues 3 por 4 son 12. Entonces me va a quedar 12 más 24/4, lo que quiere decir que son 36/4 entre 7/4.
¿sí? Estos, como son iguales, puedo simplificar y me va a quedar que Y, pues es lo mismo que 37 séptimos. Ya tengo entonces la coordenada que divide a mi segmento en esta razón, ¿sí? 2 y 36 séptimos. Entonces esto lo ponemos aquí y es la división que tenemos. De nuevo, como es 3/4, pues es cercano a la mitad, ¿verdad? Pero no es la mitad. De nuevo, ¿en cuántas partes estaríamos dividiendo este segmento? En 7 partes. Aquí habrían 4 partes y en este otro lado, en el segmento PA, habrían 3. Ahora, vamos a seguir, vamos a continuar para ver otros ejemplos. Obviamente, no siempre vamos a dividir en 3/4, ¿verdad? Podemos dividir en cualquier cantidad de partes. Bueno, esto es importante. A ver, voy a regresar al anterior. Y fíjense de esto. No sé si alguien se haya preguntado. ¿Qué pasaría? O sea, yo dije, aquí hay 4 partes en este segmento. Y aquí hay 3, o sea, de hecho lo podemos ver en la división horizontal. Tenemos, ¿verdad? Nos coincide exactamente. Tenemos 1, 2, 3 partes. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4 partes, ¿sí? No siempre va a ser así. En este caso coincide con las líneas horizontales. Y bueno, lo podemos ver de esta forma. Pero no podría haber estado entonces el punto aquí y dividir 3 y luego 4. La respuesta es sí, sí podría haber sido. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué me pone acá? Bueno, porque me salió así la razón 3/4. Si la razón yo la pongo al revés, la razón yo la pongo como 4/3, ¿qué va a suceder? El segmento también lo voy a dividir en 7 partes, pero entonces en lugar de encontrarlo aquí, lo encontraría yo acá. ¿Sí? Entonces, tengamos en cuenta que la razón se puede expresar de manera recíproca. Tenemos 2 formas de expresar la misma razón, o sea, dividiríamos el segmento en el mismo número de partes. Bien, vamos ahora hacia el siguiente ejemplo que tiene también una particularidad importante. Me dice hallar las coordenadas del punto P que divide al segmento determinado por A 1,1 y B 2,-1 en la razón -3. Aquí vemos que la razón me la dan como un número entero. Bueno, vamos a ver qué sucede, pero además este entero tiene un número negativo. ¿Ok? Ese sería mi segmento al graficarlo. Y vamos a sustituir para observar lo que pasa. Cambiando en las fórmulas los valores, pues es la misma fórmula, nada más que ahora se ve más sencilla porque la razón es -3. Cuidado porque acá los signos, de acuerdo a la razón, se están alterando. Acuérdense que había un más, pero más por menos, pues me va a quedar menos. Lo mismo abajo era 1 más la razón, pero como la razón es negativa, más por menos se vuelve menos, ¿sí?
Y bueno, ya hacemos las cuentecitas. Aquí es más fácil porque como es entero, me quedaría menos 3 por 2 sería menos 6. Y abajo menos 2. Entonces 1 menos 6 entre menos 2 sería menos 5 medios, o sea, 5 medios, 2.5. ¿Sí? Para Y, lo mismo, ¿verdad? Haciendo la sustitución, nada más que aquí, atención, porque tenemos doble signo negativo. Y1 es 1, pero Y2 es menos 1. Entonces tenemos menos 3 por menos 1, que se va a volver también positivo al multiplicar, me va a quedar 3, de manera que tengo 1 más 3 entre 1 menos 3. Voy a tener 3 más 1 es 4 y 1 menos 3 es menos 2. 4 entre menos 2 me va a quedar que la Y es igual a menos 2. Por lo que las coordenadas del punto que divide a este segmento sería 5 medios, coma menos 2. Vamos a graficar el punto y vamos a ver que el punto queda por fuera del segmento. ¿Sí? El punto quedó fuera del segmento. ¿Qué está sucediendo? Que para que yo pueda dividir en esta razón el segmento, tiene que ser un punto por fuera. ¿Sí? Lo que quiere decir que desde A hasta P, desde A hasta P hay 3 partes. Si lo vemos aquí en los, vean que coincide de nuevo, 1, aquí 1, 2, 3 cuadritos, ¿sí? Y de B a P, horizontalmente nada más tenemos un cuadrito, ¿sí? Entonces aquí, a propósito, estos ejemplos que coincidan para que podamos ver y notar, ¿verdad? Esa división. Entonces se está dividiendo el segmento en 3, sí se está dividiendo en 3 partes. Aquí está 1, 2 y 3 partes. Solamente que para poderlo dividir así, tiene que quedar el punto de fuera. ¿Por qué quedó el punto de fuera? ¿Por qué no quedó adentro? Porque la razón es negativa. Cuando la razón es negativa, quiere decir que entonces el punto que divide el segmento va a quedar en el exterior. ¿Puede quedar en el exterior aquí, de este lado? Sí, también puede. ¿Cómo va a poder? Pues también, ¿verdad? Invirtiendo la razón. Si yo en lugar de usar menos 3 utilizo menos 1/3, entonces el punto me va a quedar por fuera, pero en este lado, a la izquierda. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, maestro. Los demás, chicos, ¿alguna pregunta? No, profe, todo claro. Bueno, entonces estamos viendo que cuando hacemos la división de un segmento en cualquier razón, esa división puede hacerse incluso con un punto externo a la recta, ¿sí? Claro, siempre alineado, ¿verdad? Con la recta, por eso puse aquí los puntitos para que podamos ver que es como si la recta se prolongara, ¿sí? Bien, vamos a ver si tenemos otro ejemplo. Si hay. Si hallar las coordenadas del punto XY que divide al segmento, me dan sus extremos, en la razón menos 2/3. De nueva cuenta, tenemos una razón negativa. Desde que yo veo una razón negativa, ya sé que entonces voy a esperar que el punto quede afuera. Pero observen lo siguiente, como aquí la razón es menor que la unidad, entonces yo espero que el segmento me quede del lado izquierdo. Si la razón es mayor que 1, me quedará del lado derecho.
Vamos a ver si esto es cierto. Vamos a sustituir en las fórmulas. ¿Sí? Mi x1, pues es menos 2. La razón es menos 2/3, entonces me cambia el signo de la fórmula. Y la x2 es 1, entonces tenemos 1. Luego, tenemos 1 menos la razón, porque al ser negativa cambia el signo de la fórmula. Aquí pues no hay problema, como es con 1 la multiplicación, se mantiene el menos 2/3. Entonces podemos convertir de una vez, menos 3 por 2, me va a quedar menos 6. Bueno, todavía mantuve aquí la multiplicación del 1. Y abajo pues sería un entero el equivalente a 3/3. Entonces ahora sí, menos 6 menos 2/3 entre 1/3, haciendo la diferencia 3 menos 2. Arriba me va a quedar menos 8/3 entre 1/3, haciendo el producto de la ley del sándwich, como le decimos, ¿verdad? Me va a quedar así, puedo simplificar el 3 porque son iguales, y observo que entonces mi x vale menos 8 sobre 1, o sea, menos 8, ¿sí? ¿Qué pasa con la y? Haciendo la sustitución de los valores de y, la y1 es 2, la razón es menos 2/3 y la y2 es menos 2. De nuevo tenemos doble signo negativo. Y al hacer el producto se va a regresar a positivo esto, 2 por 2, 4, me va a quedar 4/3. Y abajo pues se repite las mismas operaciones que hicimos con x. Entonces, vamos a poner todo en tercios aquí. 3 por 2 serían 6/3. Entonces 6/3 más 4/3. Y abajo ya nos queda solamente 1/3. 6 más 4 serían 10/3 entre 1/3. Haciendo la división y simplificando, me va a quedar que la y vale 10. ¿Sí? De tal forma que mi coordenada es menos 8,10. ¿Sí? Y si yo ubico menos 8,10, veo que el punto está hasta aquí, por fuera, y efectivamente, como les dije, a la izquierda. ¿Sí? A la izquierda. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí tenemos dos partes y desde C hasta B tenemos 3 partes. ¿Sí? Es importante pensar en lo siguiente. ¿Cuál sería entonces la razón que me divide un segmento en 2 partes iguales, como hicimos anteriormente? ¿Alguien puede decirme? Si recordamos las fórmulas, que es x1 más x2 por la razón entre 1 más la razón, ¿sí? Y la fórmula de división del segmento, o la fórmula del punto medio, era x1 más x2 entre 2, ¿sí? Entonces, vamos a observar que si la razón fuera 1, si la razón se vuelve 1, tendríamos justamente que abajo me queda 1 más 1 es 2, y arriba x2 por 1 se queda solamente x2. Entonces, cuando
el segmento se divide en dos partes iguales, la razón que divide al segmento es 1. ¿Ok?